le damos la palabra a Carmen y arrancamos formalmente con nuestras invitadas. Muy bien. Buenas tardes a todos, a todas y a todes desde Paraguay y un saludo muy importante del Fondo de Mujeres del Sur. Ustedes saben que somos una organización regional, que estamos con nuestra sede en Córdoba y que también tenemos aquí en Paraguay y en Uruguay, y nos dedicamos a trabajar con las comunidades que más lo necesitan porque no pueden acceder a cooperación por sí mismas, por su situación grupal, digamos que no es de organizaciones muy estructuradas y por lo tanto no pueden generar las estructuras que piden los sistemas de cooperación. Entonces nosotras hacemos un poco de esa mediatización para que puedan acceder y simplemente donamos esos fondos a los distintos grupos y organizaciones para que puedan hacer sus proyectos. Le agradecemos a Tierra Violeta, le agradecemos también a la RACCIT y a todas las organizaciones que están trabajando por este encuentro, Identidad Marrón. Y a mí me han pedido que comience, que largue la primera piedra, y justamente estaba pensando, en primer lugar, trabajar un poco con ustedes sobre Estado laico, porque hace años que vengo realizando investigación sobre el tema, pero me hacía ruido el hablar de fundamentalismo solamente referido al Estado laico, y entonces traté de unir fundamentalismo, Estado laico y respeto a la igualdad de género desde la vivencia que he tenido en casi todos estos años, estos decenios, a pesar de la juventud acumulada, y que he participado de distintos procesos que me han hecho dar cuenta de cambios sustanciales para el movimiento feminista al que pertenezco en toda su pluralidad en estos últimos tiempos, especialmente del año 2000 a la fecha. En primer lugar, quería decir que para mí es fundamental la postura de Foucault en su tesis doctoral La historia de la sexualidad, en La inquietud de sí, la voluntad de saber, el uso de los placeres, las confesiones de la carne, que siempre recomiendo a todo el mundo leer, donde él evidenciaba la íntima relación que había entre los inicios, desde los inicios de todos los tiempos hasta nuestros días, entre el poder político, el poder religioso y el sexo o la sexualidad dentro de la construcción del patriarcado. Pero lo más importante que me parecía de esa postura de Foucault era que también daba cuenta que en esa historia, para la liberación de las mujeres, las niñas, los niños y personas con otras orientaciones sexuales e identidad de género, era fundamental trabajar sobre la secularización de la humanidad y que era proporcional a esa liberación la capacidad de secularización que tienen las sociedades humanas. Implica entonces esta secularización descartar dogmas que han ido atando los cuerpos y las mentes desde la dominación religiosa, de la dominación política y otras que van junto con ellas. Entonces, para centrarme en esos fundamentalismos, comencé a hacer como un raconto histórico y recordé que para la REPEM, la Red de Educadoras Populares entre Mujeres, de la que tengo el orgullo de ser una de las fundadoras, que viene desde Beijing, había hecho un trabajo sobre Estado laico donde ya planteaba que en el transcurso de la historia de la humanidad el poder se había formado de una forma centralizada y mimetizada con la divinidad, hasta una concepción terrenal, plural o descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios aparecía como la fuente de todo poder en todas las comunidades iniciales y que este Dios, que era en el primer momento el poder, los Ra, también aquí nosotros teníamos nuestro Dios Sol, ¿verdad? Dio el paso luego a que ese Dios le pasaba de alguna manera su poder al poder de la sangre de las familias herederas de ese poder divino.
siempre el poder político entonces estuvo ligado al poder religioso. Entonces la Iglesia y el Estado se fusionaban siempre en una alianza emparentada que daba un enriquecimiento histórico a cada una de las instituciones que lo conformaban, pero sobre todo a sus representantes, y que compartían una visión verdaderamente dogmática de la realidad, eliminadora de todas las disidencias, especialmente de las que no conservaban el paradigma social patriarcal y misógino sostenido por esos poderes. Y también yo refería que ese modelo, por supuesto, rechazaba todo lo diferente, lo que ellos consideraban lo prohibido, el amor diferente, en las distintas formas de pensar, incluso en las distintas formas de espiritualidad. Por eso que la Revolución Francesa fue un verdadero quiebre, porque no solo habló de libertad, igualdad y fraternidad, y plantó por primera vez un cambio al paradigma medieval que se construyó después de esa alianza de poderes, y dividió lo divino, representado por la Iglesia, del Estado o del poder terrenal y del pueblo, sino que desconcentró ese poder terrenal en el legislativo, ejecutivo y judicial. También hizo una liberación de la economía, instauró las libertades personales, el primer parlamento del pueblo, y eliminó el conocimiento de los claustros, que eran los conventos, y de las cátedras, que eran las que se hacían en las catedrales. Ese conocimiento por primera vez se expandió en forma democrática a todos lados. Y luego en el año 2009, en una revista venezolana de Claxo, recuerdo que había estado haciendo un trabajo sobre los cambios que habíamos experimentado las feministas en la historia de las cumbres de Naciones Unidas y de las olas del feminismo, y cómo llegamos a Beijing en el 95, logrando una plataforma de acción y una declaración mundial, y la potencia de ese movimiento visto por todas las sociedades, porque fue un movimiento siempre global, que luego se plasmó en estados, en distintas políticas públicas, desde la creación de los ministerios, oficinas, secretarías de la mujer, hasta las políticas de trabajo, participación política, educación, salud, las políticas sobre violencias contra las mujeres y contra otras personas con otras orientaciones sexuales e identidades de género. Y en el 2000, ya cuando nosotros estábamos en ese proceso Beijing más 5, más 10, más 15, más 20, nos sentíamos que el mundo era nuestro y que habíamos logrado prácticamente un avance descomunal, liberando estos conceptos de género, de poder hacer políticas de género plurales, y que íbamos abriendo también la puerta a otros colectivos para liberarse de todo fundamentalismo y de toda concepción político-religiosa ensamblada que le discriminara. Pero en el año 2000 se produjo la grieta, como le gusta decir, o nos gusta decir a los argentinos y argentinas. Se produjo la grieta porque ya empezamos a notar síntomas en Naciones Unidas, donde todo ese potencial que nos ayudaba económicamente, inclusive desde Beijing, se rompió, y en Naciones Unidas empezamos a tener reticencias para tener fondos para los derechos y las libertades de las que estamos hablando, y justamente los que se oponían a esto eran personas que hablaban desde lo religioso o desde el Estado Vaticano o desde el protestantismo, como Bush. Y esos síntomas que nosotros notamos, no pensamos que iban a seguir enfocados en una fuerza retardataria como la que hoy estamos viviendo, que es cada vez mayor, y donde nosotros vemos que hay ya colectivos enteros de estas fuerzas que no soportan que las mujeres hayan salido al espacio público, al trabajo remunerado, que hayan puesto en el escenario público temas como la salud sexual y reproductiva, como las distintas formas de liberación de mujeres
dentro de los trabajos, dentro de la política, etcétera, y pretenden que sigamos atadas a la división sexual del trabajo anterior, las mujeres en su casa, los hombres en la sociedad política, en el trabajo remunerado y en la cultura. Y entonces la articulación feminista Marcosur en el 2000 inició una gran campaña que se llamaba Tu boca fundamental contra los fundamentalismos. Es una campaña hermosa que sigue hasta el día de hoy. Y también otro signo que yo recuerdo fue el Encuentro Nacional de Mujeres Argentino en Mendoza, que se dio en el 2004, donde salieron por primera vez en Argentina a la calle de forma violenta para evitar el encuentro grupos que atacaron a golpes a las manifestantes. Y el diario Página 12 tituló Mujeres en Llamas, un artículo que denunciaba la violencia de estos grupos que a palos reprimían a las mujeres en la calle, que danzaban o cantaban y les gritaban asesinas. También irrumpían en los encuentros que había de salud sexual y reproductiva y gritaban que ellos eran pro vida. Decían Cristo reina, Cristo vence, Cristo impera. Era un mandato clarísimo del Estado Vaticano y también que llegaba al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas recortando los presupuestos para las políticas de género. La Asociación Feminista Mercosur siguió con su campaña de Tu boca contra el fundamentalismo en distintos lugares, con una gran boca roja contra los fundamentalismo que se visibilizaba en las campañas y en los días 8 de marzo con mucha fuerza. El movimiento global que nosotras, al que nosotras pertenecemos y participamos, tiene, nos dimos cuenta, temas que se han puesto en el escenario público que han tocado como un dedo en la llaga cuestiones que evidentemente a sectores ligados a este poder ancestral, político y religioso, le desestructura de una manera tan grave que les produce reacciones violentas. Pero este poder no quedó ahí, se siguió aglutinando y podemos ver casos específicos como podemos ver hoy a Bush, a Bush en un momento y ahora Trump en el poder, porque comenzaron a apostar a tomar el poder político. Podemos ver a Bolsonaro, imagínense ustedes, como yo digo, un genocida COVID, que además es un fundamentalista protestante del grupo pentecostal, que es un grupo sumamente activo, pero además fundamentalista de lo grande. Todo lo que pasó también, por ejemplo, en Costa Rica, cuando se dio estas candidaturas que nosotros no hubiéramos pensado nunca, porque Costa Rica siempre fue un país realmente respetuoso de los derechos humanos, y se propuso a Francisco Alvarado, cantante y presentador evangélico, que no prosperó, que pregonaba la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que acababa de aprobar un fallo sobre matrimonio homosexual, y su vice, Francisco Prendas, que decía nunca podría un gay en el gobierno para no ofender a la población. También Jimmy Morales en Guatemala, Horacio Cartes en el Paraguay, en la Asamblea de OEA del 2014 que se hizo aquí, ante manifestaciones de grupo LGTBIQ y etcétera, punto y coma, como dice Pao, mandó una represión violenta frente a la Asamblea de la OEA. Y luego en la 47 Asamblea de la OEA en México en el 2017, a través del canciller Loizaga, impidió que se aprobara la declaración contra la violencia que se daba para personas con discapacidad, población LGTBIQ y otras poblaciones discriminadas. Dijo Cartes que él no admitiría jamás tener un hijo gay. Hoy la vemos a Janine Ández en Bolivia, tomada del crucifijo. Y esta arremetida, estos grupos tienen muchísimo poder económico, juntan muchísimo dinero en las iglesias gracias a la inocencia de la gente que cree que realmente son poderes morales.
Y ellos hablan de una ideología de género, pero nunca han hablado de una ideología machista o patriarcal que es hegemónica históricamente en la humanidad. Todos los temas de matrimonio igualitario, interrupción del embarazo, la eutanasia y otros, inclusive la inseminación in vitro, temas como el divorcio, han sido por toda esta gente impedidos porque son realmente personas que quieren que el mundo siga siendo ese mundo patriarcal del que hablaba Foucault, donde los cuerpos y los bienes eran propiedad de las personas con poder político religioso. Estas personas también están ahora con la defensa de la alienación parental en los tribunales, quitándole los hijos a las mujeres feministas y a las otras, diciendo que se le llena a los niños en la cabeza contra los padres, cuando en general se ha visto que son algunas de ellas redes de pederastía que defienden algunas personas pedófilas que han sido alejadas de sus hijos por abusos sexuales y otros temas por el estilo. Bueno, quiero decir que las feministas hemos puesto en el tapete, evidentemente, temas fundamentales para la destrucción del patriarcado y del fundamentalismo religioso y político, su violencia, sus abusos con respecto a los cuerpos de las personas, y que por lo tanto estas personas que no son pro vida, son antiderechos contra la vida de muchísimos seres humanos, que niegan los derechos de grandes colectivos de personas y les agreden por no pensar y no actuar como ellos, porque son dogmáticos, reduccionistas y sostenedores de una única verdad que es la suya, sin ningún respeto por la diversidad humana ni de diversidad de pensamiento, ideas, religiones, cultos, prácticas religiosas, espiritualidades, políticas de igualdad, políticas sexuales y reproductivas, etcétera, han llegado al punto incluso de ahora decirle a la gente en plena pandemia del COVID que no usen barbijos porque Dios les va a proteger, negando incluso el pensamiento científico, como ya pasó en la Edad Media con la Inquisición, de la que fuimos víctimas fundamentalmente las mujeres que en esa época hubiéramos sido feministas. Y vuelvo a Foucault y a la Repem, donde decía que la historia de la liberación de los cuerpos y de los bienes de las personas que están subalternizadas es la historia de la secularización de la humanidad, es la historia de la liberación de las mujeres. Por eso en Canadá, en los años 60, las mujeres decidieron en la Revolución de las Mujeres, que así se llamó, retirarse de las iglesias porque se dieron cuenta de que era lo que atávicamente las postergaba. Hoy las iglesias en Canadá son espacios creativos y recreativos y ya no son espacios de opresión. Como decía un gran amigo mío, a la política corrupta, que también tiene mucho que ver con estos fundamentalismos, porque no benefician a las iglesias ni al poder, sino a las personas que se enriquecen con ello. A la política corrupta, decía él, se la combate con políticas progresistas y transparentes. Hay que hacer más y mejor política en lugar de alejarse de la política. Entonces yo pienso que cuando al feminismo lo combaten los fundamentalismos, no hay que amedrentarse, no hay que bajar los brazos, simplemente hay que seguir haciendo más y mejor feminismo. Hasta ahí lo que yo quería decirles hoy.